comprometen a Nicolás Maduro. Exigir al gobierno de Venezuela, primero, el respeto a la Constitución y a las leyes, porque con esta constituyente que actualmente está operando, con suprapoderes, una constituyente que fue electa con menos de 2 millones de personas, porque fue un fraude lo que hicieron. Fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designado una persona para que usurpara las funciones de la fiscal general de la República, una persona que tiene 6 expedientes o 6 investigaciones por corrupción. Esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA. Estoy hablando de Tarek William Saab, quien de acuerdo a la información que manejamos efectivamente exigió a los fiscales el sobreseimiento de estas causas. Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder. En Venezuela no hay garantía de justicia, ciudadanos, fiscales y procuradores. No hay garantía de que alguna investigación relacionada con la delincuencia organizada tenga una condena, una sanción ejemplarizante, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas. Porque hay muchos intereses en Venezuela, porque no se investiguen los hechos de corrupción. Porque la corrupción en Venezuela ha traído consigo otros problemas. Venezuela actualmente atraviesa por una grave crisis que impide que el venezolano tenga acceso a los alimentos, que tenga acceso a la salud, a los medicamentos más básicos, más elementales. Entonces, frente a este panorama de inseguridad, de carencia de alimentos, de medicamentos, tengo pruebas que comprometen a Nicolás Maduro. Exigir al gobierno de Venezuela, primero, el respeto a la Constitución y a las leyes, porque con esta constituyente que actualmente está operando, con suprapoderes, una constituyente que fue electa con menos de 2 millones de personas, porque fue un fraude lo que hicieron. Fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designado una persona para que usurpara las funciones de la fiscal general de la República, una persona que tiene 6 expedientes o 6 investigaciones por corrupción. Esos expedientes están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA. Estoy hablando de Tarek William Saab, quien de acuerdo a la información que manejamos efectivamente exigió a los fiscales el sobreseimiento de estas causas. Podrán haber sobreseído, podrán haber destruido los expedientes, pero las copias certificadas de esos expedientes están en mi poder. En Venezuela no hay garantía de justicia, ciudadanos, fiscales y procuradores. No hay garantía de que alguna investigación relacionada con la delincuencia organizada tenga una condena, una sanción ejemplarizante, porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas. Porque hay muchos intereses en Venezuela porque no se investiguen los hechos de corrupción. Porque la corrupción en Venezuela ha traído consigo otros problemas. Venezuela actualmente atraviesa por una grave crisis que impide que el venezolano tenga acceso a los alimentos, que tenga acceso a la salud, a los medicamentos más básicos, más elementales. Entonces, frente a este panorama de inseguridad, de carencia de alimentos, de medicamentos, como resultado de la corrupción que hay en Venezuela, yo quiero decirles, colegas fiscales y a quienes nos están oyendo, que yo seguiré luchando, seguiré recorriendo el mundo para denunciar lo que pasa en Venezuela. El doctor Serpa, Ángel Serpa, que fue mi defensor en el procedimiento de inquisición que se me sigue en Venezuela, fue privado de libertad y lo tienen amarrado en un baño que no tiene las condiciones de higiene, un baño en las peores condiciones.
ahí está depositado el doctor Serpa y lo quiero denunciar ante mis colegas fiscales y procuradores y ante la comunidad internacional. En Brasilia son las palabras de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien participa a esta hora de la cumbre de fiscales y procuradores del Mercosur que se lleva a cabo en el territorio brasileño. Ha dicho: tengo pruebas que comprometen a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios del régimen venezolano con casos de corrupción.